Estimados señores, mi nombre es, el- me disculpe el portuñol, pero vamos lá. Mi nombre es Dimitri Weissman, soy presidente de UTC América Latina. UTC es Utilities, Telecom and Technology Council. UTC América Latina. E enfatizo que a UTC-AL tiene el honor de promover un webinar para países latinoamericanos y abordar temas de gran interés por parte de empresas con infraestructuras críticas. UTC América Latina es una asociación de empresas utilities o servicios públicos sem fines de lucro e com características tecnológicas. Nos ocupamos de telecomunicaciones, automatización, ciberseguridad y asuntos regulatorios. Nuestros miembros son empresas de electricidad, agua, gas y petróleo. El tema de este webinar de hoy es transmisión óptica para utilities, rompiendo barreras de velocidad y distancia. Será promovido por PadTech. El resumen de la presentación es que la prestación de servicios de telecomunicaciones a clientes internos y externos es un negocio en constante crecimiento entre las empresas de utilities como eléctricas y oil and gas. Esta oferta tracciona la inversión, pero solamente soluciones inteligentes y flexibles garantizarán el profit tan deseado. En este webinar, Hernán Yepes, que es gerente regional de PadTech Nacala Norte, presentará las soluciones de transporte, amplificación y protección de rutas que ofrecemos al mercado de utilities para ayudarlos a desarrollar una infraestructura de telecomunicaciones completa y segura que viabilice conquistar nuevos ingresos a través de una amplia gama de servicios. Tendremos aproximadamente 45 minutos de presentaciones y luego una ronda de preguntas y respuestas. Puede hacer las preguntas por chat y también por la aba de preguntas y respuestas. Vayamos a la presentación de Hernán. Hernán, por favor. Hola Dimitri, muchas gracias. Primero quiero presentarles a Pablo Prieto, el gerente de la sucursal de Argentina y responsable por la operación y por el desarrollo de negocios de la región de Calasur. Muy buenas tardes, gente. Gracias, Hernán. Bueno, vamos a iniciar con la presentación. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo? Ahí está, perfecto. Bueno, de nuevo, muchas gracias por su participación y por su tiempo. El tema de este webinar es transmisión óptica para utilities, rompiendo barreras de velocidad y distancia. Como lo decía Dimitri, mi nombre es Hernán Yepes y soy gerente regional de PadTech en Colombia y para la región de Cala Norte. La agenda del día de hoy, vamos a hablar un poco sobre las tendencias del sector de utilities. Continuamos con la evolución de las tecnologías de transporte. Luego, el tema fuerte de este webinar es las arquitecturas de amplificación óptica. La idea de la pregunta que queremos responder con este webinar es ¿qué tanta capacidad podemos pasar a qué distancia? ¿Qué implicaciones tiene aumentar la capacidad? ¿Qué implicaciones tiene aumentar un margen de seguridad o tener ciertos parámetros de ingeniería en la red como pérdida por conectores o factor de atenuación de la fibra? Finalizamos hablando un poco sobre PadTech. Entonces, las 5 principales tendencias del sector de utilities. La principal tendencia es la migración.
En este momento todo se está migrando de sistemas TM a sistemas IP, lo que va a traer cada vez más aplicaciones que van a demandar cada vez más datos que vamos a tener que compartir entre nuestras subestaciones. El segundo desafío es la integración entre automatización y TI. Básicamente, los protocolos estándar se transportan sobre red de utilities como protocolos de conmutación de relés, C3794, o sistemas SCADA, que son el tipo de tráfico que se requiere, es tráfico pues, determinístico, es conexiones con ancho de banda dedicada, van a entrar o entran a compartir infraestructura con servicios de TI, servicios en la nube, servicios de datos, que usan otro tipo de tecnología que es basada en IP. Por lo tanto, tenemos que tener en nuestras redes una especie de convergencia entre estos dos tipos de tecnología y dos tipos de comunicación. La tendencia del Smart Grid, las redes inteligentes, donde los hogares ya no van a ser solo consumidores, sino que también van a ser generadores o compartir energía hacia la red en algún momento. Esto acompañado de una serie de sensores. Internet de las cosas va a ser un factor o una tecnología vital para estas redes inteligentes, para Smart Grid. Las soluciones de automatización de energías renovables y la realidad aumentada serían las otras tendencias que queremos resaltar en esta parte. ¿Cuáles son los desafíos? Necesitamos una conectividad segura a larga distancia, baja latencia y ancho de banda dedicado. Por lo tanto, sistemas de comunicación basados en conmutación de circuitos es la solución tecnológica que más se podría acercar a este requerimiento. Transporte de alta velocidad y larga distancia. Alta velocidad es debido a que el tráfico va en aumento. Larga distancia debido al negocio de las empresas de utilities que utilizan redes de alta tensión, por lo tanto las longitudes siempre son bastante extensas. Vamos a hablar un poco sobre fibra óptica para darle un marco teórico a esta presentación. Primero, la fibra óptica es un dieléctrico, realmente dos dieléctricos, un dieléctrico que va por el núcleo y un dieléctrico que va por el revestimiento. Es un medio de comunicación totalmente basados en dieléctricos. Entonces aquí no se transmite electricidad, sino que se refleja luz. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un lago, cuando la luz del sol refleja en un lago, ustedes ven cómo el rayo se quiebra. Esto es un fenómeno pues, de difracción y de reflexión. De esta misma forma funciona la fibra óptica. El núcleo y el revestimiento están diseñados con unos diámetros y unos índices de refracción determinados para que toda la luz quede confinada en el núcleo y muy poca luz vaya al revestimiento. Por lo tanto, las pérdidas de inserción sean bastante bajas. Voy a colocar aquí el puntero. La fibra óptica, el factor principal, sobre todo para sistemas de baja capacidad, es el factor de atenuación. Y con respecto al factor de atenuación, en la fibra óptica se identifican tres ventanas de operación. ¿Cuándo se habla de una ventana de operación? Cuando primero la fibra óptica es fácil de construir en esa ventana de operación y cuando el factor de atenuación presenta un comportamiento relativamente plano. Entonces, la primera ventana de operación es la ventana de 0.8 micrómetros, que se conoce como 850 nanómetros, y en esta ventana trabajan lo que se conoce como fibras multimodo, que solo pueden enviar información por un modo de la fibra, por un modo transversal electromagnético de la fibra. La segunda ventana y la tercera ventana utilizan fibras que su núcleo es mucho más pequeño y permite que diferentes modos de transmisión de la fibra óptica puedan ser transportados sobre la misma fibra. La segunda ventana, la que conocemos como la ventana de 1310 nanómetros, y la tercera ventana, que es la que conocemos como la de 1550 nanómetros. Esta tercera ventana es la que menor atenuación tiene y se parte en dos bandas, en banda C y banda L. Los sistemas de comunicaciones normalmente trabajan sobre banda C. Sin embargo, existen algunas soluciones que todavía no están muy depuradas, de pronto en el segmento de alta capacidad, pero para el segmento de utilities, la banda L de transmisión tiene más desafíos y limitaciones que la banda C, que es una tecnología mucho más madura.
Tenemos a nivel de segmento de mercado, tenemos cables submarinos, normalmente son los grandes carriers y operadores, ya las OTTs también entraron a jugar en este mercado bastante fuerte, a interconectar los diferentes continentes y los diferentes países por medio de cables submarinos. Los cables terrestres, que normalmente pueden ser cables ADSS o PGW, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Quienes tienen este tipo de redes terrestres son normalmente empresas de telecomunicaciones, operadores, y también por líneas de alta tensión las empresas de energía, utilizando la banda de guarda de las líneas. Y en algunos lechos de los ríos también se presentan o también se implementan cables, son conocidos como cables fluviales. Puede ser para alguna geografía específica algo interesante. Ahora hablemos de los tipos de cables ópticos. Los cables OPGW son los cables que más se utilizan o que se utilizan sobre la línea de transmisión de alta tensión. Estos cables van sobre la banda o sobre la línea de guarda de las líneas de transmisión en la parte superior de las torres. Otro tipo de cable que normalmente se utiliza para sistemas de comunicaciones es el cable ADSS, que es el cable dieléctrico autosoportado. Básicamente un cable que permite, que tiene internamente un dieléctrico que funciona como soporte del cable y permite o normalmente se utilizan redes de media o baja tensión o en las ciudades por medio de postes. Tipos de fibra. Aquí, para no entrar mucho en detalle, estas fibras G652 y G655, la única diferencia que tienen es que la dispersión cromática, que es la cantidad o la medida en la cual la señal se va ensanchando a medida que recorre la fibra óptica. La fibra G652 tiene una mayor dispersión, la fibra G655 tiene menos. Sin embargo, cuando se empiezan a implementar sistemas de alta capacidad, la fibra G655 presenta otros problemas que vamos a ver a continuación. Normalmente, la fibra G652 es el medio de transmisión óptimo para cualquier sistema de comunicaciones. Otros tipos de cables, los cables MAS, los OPPC o los cables OPLC son utilizados. Sin embargo, la mayoría de las tecnologías de cableado son OPGW y ADSS. ¿Cuáles son los principales factores que limitan el rango? ¿Qué tan lejos podemos enviar una señal? ¿Qué tan lejos podemos interconectar dos subestaciones? El principal factor es el factor de atenuación. Como veíamos, la fibra óptica se compone de dos dieléctricos, de dos materiales que no son conductores. Y esos materiales tienen unos índices de refracción que están diseñados para que la gran mayoría de la señal se quede confinada en el núcleo. Sin embargo, algo de luz sale al revestimiento. Y esta luz, esta cantidad de luz que queda en el revestimiento comparado contra la luz que se queda en el núcleo, es lo que después va a causar una atenuación. Entonces, la atenuación es el principal factor que limita el rango óptico. Adicional a la atenuación propia de la fibra, ya al momento de diseñar un sistema, también tenemos que tener otro tipo de factores, como las pérdidas de inserción o las atenuaciones causadas por empalmes. También tenemos que dimensionar más o menos cuántos empalmes se van a hacer en un futuro y también estimar cuál va a ser la pérdida de inserción para esos futuros acoples. Eso va a impactar en el tiempo de vida del sistema. Y adicional, se tiene un margen de seguridad. Este margen de seguridad puede ser del orden de 3, de 6, de 9 dB, dependiendo de qué tan exigente sea la empresa que tenga la fibra óptica, ¿sí? Entonces, todos estos, tanto factores de atenuación o todos estos factores de seguridad que tenemos que considerar en los diseños, es el principal factor para limitar el rango óptico. Adicional, en los sistemas de comunicaciones se presenta ruido. Los amplificadores ópticos que normalmente se utilizan para la transmisión y para la amplificación de sistemas de transmisión, que es una tecnología EDFA que vamos a explicar un poco más adelante. Y esa tecnología EDFA lo que hace es, en cierta región del espectro electromagnético, tiene un láser de bombeo.
en cierta frecuencia y están hechos de un material que se llama herbio, que permite en la banda de 1550, en algunas ocasiones, cuando entra un electrón o un fotón, saca, saca 2 fotones o aumenta la cantidad de luz que hay a la salida del dispositivo. Sin embargo, estos amplificadores realizan este proceso tanto cuando llega una señal como de manera espontánea. Y esto es lo que se conoce como ruido de emisión espontánea amplificada o ruido base. Entonces, estos ruidos lo que hacen es, independiente de que la potencia de salida, la potencia de entrada esté en rangos adecuados, si el enlace es demasiado largo o el enlace no está, los amplificadores no están bien dimensionados, el ruido del sistema va a afectar en la distancia total. Dispersión cromática. La dispersión cromática se empieza a notar cuando las tasas son de más de 2.5 gigas. Si vamos a transportar señales, por ejemplo, un STM1 en la red, un STM4, es muy probable que no se tenga problemas. Sin embargo, si ya se va a transportar un STM16, se va a transportar un STM64 por medio de una fibra estándar o por medio de una red de transmisión, los pulsos de la fibra, al momento de salir del transmisor, mientras pasan por la fibra óptica, se van ensanchando. Como la modulación que se utiliza es OK, que es una modulación en amplitud. Entonces, cuando el bit que se está enviando es un 1, se envía luz. Cuando el bit es un 0, no se envía luz. Si los pulsos se van ensanchando, va a llegar un momento en que el receptor no va a saber identificar si este pulso es un 0 o un 1. Y eso lo que va a causar son errores en la transmisión. Por lo tanto, la dispersión cromática es un factor muy importante, pero que se puede compensar. El PMD es básicamente una dispersión también, realmente también es una dispersión. La fibra óptica es un material birrefringente. ¿Qué significa eso? Que puede enviar señales en diferentes modos de polarización, tanto transversal como longitudinal. Y los índices de refracción del corte transversal y el corte longitudinal de la fibra óptica son diferentes. Debido a que los índices de refracción son diferentes, al final del enlace se va a presentar un desfase en tiempo entre la señal que va en las componentes longitudinales y la señal que va en las componentes transversales. Y eso lo que va a dar es un ensanchamiento del pulso similar a la dispersión cromática. Este tipo de fenómeno se da principalmente, es mucho menos notorio que la dispersión cromática y mucho menos común, pero se da principalmente en sistemas donde se tenga altas temperaturas o cuando la implementación de la fibra óptica se tensa mucho la fibra. Pero los problemas de PMD no son muy comunes, sin embargo, pueden ser notorios en las horas del día donde la temperatura es más alta. Y el último efecto, que puede ser el menos notorio para sistemas de baja capacidad, pero a medida que se aumente la tasa de transmisión, va a ser el principal causante de que un sistema no quede bien alineado, son los efectos no lineales. A grandes rasgos, un efecto no lineal es cuando se tiene muy alta potencia en la fibra óptica, la fase de la señal empieza a moverse, ¿sí? Y esto al final lo que va a llevar es a tener más errores en la transmisión. Los efectos no lineales no se pueden compensar, como sí se pueden compensar los efectos que son considerados lineales, como la dispersión cromática y el PMD. Entonces, los efectos no lineales es algo con lo que tenemos que vivir. No lo podemos compensar, pero sí lo podemos evitar. ¿Cómo se evita? Limitando la potencia de salida del transmisor en la fibra óptica. Entonces, la atenuación, ¿cómo la solucionamos? Con amplificadores ópticos, pero los amplificadores ópticos nos van a introducir ruido en el sistema. La dispersión cromática y el PMD se pueden compensar y los efectos no lineales no se compensan, pero se tienen reglas de ingeniería que eviten la aparición de este tipo de efectos en los sistemas de comunicaciones. Vamos a ver un poco el panorama de los sistemas de transmisión. En Colombia tenemos aproximadamente 27.000 kilómetros de líneas de transmisión. Aquí vemos la distribución entre líneas de alta tensión, media y baja. En el caso de México se tiene una distancia muchísimo mayor.
En 2017 el CFE tenía estimado que tenía alrededor de 107.000 kilómetros de fibra óptica y para 2021 tenían un escenario o una estimación de llegar hasta 113.000 kilómetros. En el caso de Argentina llega a los 20.000 kilómetros, principalmente sobre líneas de 500 kilovoltios. Y en el caso de Chile, el sistema interconectado central de Chile, la longitud total de la línea de transmisión en el país es de casi 32.000 kilómetros. Esto a fecha de 2020. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco sobre las tecnologías de transporte. Los protocolos de transporte o las aplicaciones que normalmente requiere una subestación, normalmente son aplicaciones como teleprotección, utiliza protocolos de 64K o en su caso de un E1 de 2 megas como el C37.94 y las conexiones a los sistemas SCADA. Por lo tanto, normalmente se utilizan sistemas SDH, que son sistemas por conmutación de circuitos y no conmutación de paquetes, que la gran ventaja que tienen estos sistemas es que la tasa es fija, la tasa es garantizada, el ancho de banda es garantizado, mientras que en una solución basada en paquetes, lo que se tiene, se parte toda la señal de información en paquetes y se va enviando un paquete al tiempo. Por lo tanto, en el momento en que se tenga congestión en la red, se le va a dar prioridad a unos paquetes y a otros no, y al final lo que va a pasar es que va a haber un delay o va a haber un retraso porque el receptor, el switch o el router de la otra punta tiene que esperar a que lleguen todos los paquetes para volver a armar su trama y entregar la información de forma adecuada. Mientras que las señales SDH o el protocolo SDH no tiene este problema porque el ancho de banda es totalmente garantizado. Las tecnologías que veíamos antes son tecnologías PDH. Aquí podemos ver sistemas basados en 64 kilobits por segundo o E0s, líneas de telefonía, por ejemplo. Señales basadas en E1s, como por ejemplo este protocolo C37.94. Y este tipo de señales PDH se mapean en portadoras SDH de diferente categoría dependiendo de la cantidad de tributarios y de la tasa de los tributarios. La tasa más baja es STM1, que es de 155 megas, pasando por STM4, se cuadruplica. Para STM16 se vuelve a cuadruplicar para llegar a 2.5 gigas. Cuando trabajamos con sistemas en STM1, STM4, las distancias de transmisión pueden ser mucho más largas. Cuando ya se tienen sistemas en 2.5 gigas, puede haber una limitación de dispersión cromática. La potencia no va a poder ser tan alta porque pueden empezar a existir efectos no lineales. Y cuando se trabaja en sistemas a 10 gigabits por segundo, ya existe una restricción muchísimo más fuerte de dispersión. La potencia de salida va a tener que ser más baja en los sistemas, por lo tanto el alcance de los sistemas va a disminuir. ¿Cuál es la evolución de estas tecnologías? Vamos evolucionando en tasa de bit, pero como lo mencioné, a medida que se aumenta la tasa de bit, tenemos problemas de dispersión cromática y de efectos no lineales en la red. Entonces, ¿cuál es la solución para seguir escalando la capacidad de estos sistemas que necesitan, debido a la larga distancia, tener tasas bajas? La solución es utilizar DWDM, que es la tecnología base de PADTech y en la cual nos vamos a enfocar en este webinar. ¿Qué es WDM? Por medio de una fibra óptica normalmente se envía una señal, un STM1 o un STM4 o un STM16 o un STM64 si se quiere algo de un poco más de capacidad. Sin embargo, el DWDM utiliza la misma fibra óptica para enviar múltiples señales al mismo tiempo. ¿Ustedes cómo pueden enviar varias señales de información en el mismo medio? Por ejemplo, ustedes están en una sala llena de gente y estás en un lado de la mesa, quieres comunicarte con la persona que está al otro lado, pero en el medio hay un montón de personas haciendo ruido. ¿Cómo te puedes comunicar con la persona? Primero, si hablan un idioma diferente al de los otros. Eso se llama multiplexación o acceso múltiple por división de código. Otra cosa es si se turnan para hablar. Unos hablan un tiempo, otros a otro tiempo. Ahí se van a entender todos. Eso se llama acceso múltiple por multiplexación de tiempo. Y si
algunas personas hablan más agudo, otras más graves, también se pueden entender, y eso es lo que se conoce como multiplexación o acceso múltiple por división de frecuencia. WDM es básicamente un acceso múltiple por división de frecuencia, pero en las frecuencias que trabaja WDM es más cómodo hablar de longitudes de onda que de frecuencias. Por lo tanto, se conoce WDM es multiplexación por división de longitud de onda densa. Esta densa es porque en una fibra se pueden ingresar muchísimas señales de forma simultánea. ¿Cómo así que muchísimas? Podemos tener 8 señales, 40, 80, 128 señales de forma simultánea, dependiendo de cuál sea la separación entre cada una de las señales. Pero lo que se debe respetar es que cada señal debe ir en una frecuencia o en una longitud de onda diferente de las otras para que no se solapen entre ellas. Aquí una aplicación. La aplicación básica de una conexión entre dos subestaciones. La conexión básica de una red de utilities. Tipo de datos a transmitir, SDH. Un STM1, un STM4. Lo que tenemos es un multiplexor SDH que nos entrega los puertos de voz, nuestras conexiones a los sistemas SCADA, a nuestras RTUs, y nuestras conexiones C37.94 para nuestra teleprotección. ¿Qué está pasando? Las subestaciones están evolucionando. Tenemos servidores, tenemos puntos de internet, tenemos pues todo lo que viene atrás de la regulación 61850. Y todo esto es conmutación de paquetes. Necesitamos datos para esto. Entonces, con el fin de los sistemas de utilities normalmente utilizan un par de hilos de fibra para cada servicio que se vaya a transportar sobre la red. Entonces, para todos sus servicios vitalicios basados en TDM, utilizamos un servicio CTM1.4 y dependiendo de la distancia que tengamos acá, utilizamos amplificación óptica. Puede ser amplificación óptica en transmisión, puede ser en recepción, puede ser amplificación Raman, puede ser amplificación de bombeo remoto, pero vamos a utilizar cierto amplificador para llegar a largas distancias. Y para el resto de sistemas de una subestación, utilizamos para cada puerto Gigabit Ethernet otro amplificador separado para lograr pasar la distancia. Y si necesitamos otro puerto Gigabit Ethernet, lo hacemos. ¿Por qué nos quedamos en Gigabit Ethernet? Para que la distancia se pueda mantener alta. Porque si nos subimos a tasas de 10 Gigabit Ethernet, las distancias del enlace se van a cortar. Vamos a tener que regenerar en puntos intermedios, lo cual nos va a representar un punto único de falla, lo cual nos va a representar un costo operacional al tener que preparar alimentación en baja tensión para ese equipo. ¿Qué hace DWDM? WDM, los protocolos de transporte, estos serían protocolos capa 1, capa 2, los coloca en frecuencias diferentes y después los interconecta por un elemento que se llama multiplexor. Entonces, por dos pares de hilos de fibra, puede agrupar todas las señales de una subestación y estas señales van a mantener la disponibilidad porque al final el equipo activo donde van a ir colgados los servicios de alta disponibilidad que requerimos van a ser independientes uno de los otros. Entonces, si se daña este transponder o este elemento que está mapeando nuestras señales críticas en una señal STM1 o STM4, la parte de datos no se va a afectar, o si se rompe la parte de datos, la parte TM no se va a afectar, ¿sí? Y adicional, otra gran ventaja es que vamos a liberar hilos de fibra. ¿Y para qué se requiere o qué otra aplicación le podríamos dar a hilos de fibra en una red de larga distancia? Los sistemas de alta tensión se consideran sistemas de muy alta disponibilidad, porque la probabilidad de que haya una falla es muy baja. Por lo tanto, tanto los operadores como los carriers, como los proveedores de Internet, dependiendo de la zona, dependiendo de los lugares donde ellos puedan ubicar sus equipos, prefieren tener este tipo de enlaces debido a la baja probabilidad de incidencia, a la baja probabilidad de fallas. Sea para enlaces principales en su red, que de pronto en un enlace principal van a tener que estar accesando a la red, o por ejemplo para enlaces de reserva.
Y esto lo que le da a la empresa dueña del hilo de transmisión, dueña de la línea de transmisión, es atender otros mercados, ¿sí? La oportunidad de atender otros mercados. Ahora, WDM. Vamos a hablar un poco más sobre WDM. La señal cliente, ¿qué es una señal cliente para un equipo de WDM? Un multiplexor SH, un switch, un router. Esa señal cliente es conectada a un elemento que se llama transpondedor o transponder. Se conecta en una interfaz gris, en una señal estándar, puede ser en una señal de 1310 nanómetros o de 850 nanómetros. Y el transponder se encarga de sintonizar esta información en una longitud de onda que permita después ser transportada por una red de transmisión. Y al otro lado, la señal vuelve y se recibe en la longitud de onda que se envió y le entrega la señal al cliente de forma transparente. El siguiente paso es el multiplexor óptico. Es un elemento pasivo que tiene múltiples puertos de entrada y un solo puerto o un solo par de hilos en la salida. Todas las señales que ingresen en los puertos de entrada, cada una con diferente frecuencia, son sumadas en el puerto multiplexor, en el puerto de salida. ¿Ok? Estos elementos, como son elementos pasivos, tienen pérdidas de inserción. Entonces, normalmente utilizamos amplificadores EDFA para compensar las pérdidas de inserción de los multiplexores y para preparar la señal para viajar a largas distancias. Y adicional, si tenemos tasas de 2.5 gigas o tasas de 10 gigas, tenemos que utilizar compensadores de dispersión. Entonces, como ustedes ven en la figura, nuestra solución es una solución Carrier Class con doble fuente de alimentación totalmente modular, donde todos estos módulos se pueden ir insertando en ranuras libres y adicional se tienen slots para expansión. ¿Para qué una expansión? Por ejemplo, se le quiere dar una segunda ruta de fibra al sistema. Podemos utilizar la misma arquitectura para colocar o amplificadores independientes o elementos de protección ópticos, llaves ópticas, o por ejemplo, tarjetas para otro tipo de servicios ajenos a la infraestructura eléctrica. Por ejemplo, se le va a vender capacidad a un proveedor de Internet o a un carrier. Se puede utilizar la misma infraestructura para atender este mercado alternativo. Vamos a hablar un poco ahora sobre amplificadores ópticos. Existen diferentes materiales con los cuales se puede realizar amplificación óptica. Sin embargo, cada material va a permitir amplificar señales en longitudes de onda o en frecuencias o en porciones del espectro diferentes. El herbio, aquí volviendo, ahora sí. La fibra óptica, como hablábamos, tiene 3 bandas de operación. La banda de 850 nanómetros, que sería la primera ventana, perdón, la ventana de 1310 y la ventana de 1550. Estas ventanas las pongo aquí, en color rosa. Como ven, el herbio es el elemento que permite amplificar señales en la tercera ventana de operación. ¿Por qué utilizamos la tercera ventana y no la segunda y no la primera? Porque la tercera ventana de operación es la que menor atenuación tiene. Por lo tanto, el herbio es el material adecuado para amplificar sistemas de transmisión óptica. ¿Okay? Ahora vamos a hablar un poco. Digamos que queremos transmitir una señal a 1000 kilómetros, solamente utilizando tecnología EDFA. ¿Cómo funcionan los EDFAs? Los transmisores ópticos, por ejemplo, un multiplexor SH, un transponder WDM, tiene una potencia de salida fija, normalmente 0 o menos 5 dBm. Después se agregan en un multiplexor que tiene una pérdida de inserción. Aquí se ve la pérdida de inserción. Y a medida que la señal es transmitida por la fibra, la atenuación va cayendo. En el otro lado, ¿cuál es el elemento activo que me va a recibir la señal? Es o un transponder WDM o un switch o un multiplexor SH. Y esos equipos necesitan una potencia mínima de entrada para operar. Por lo tanto, a medida que va la fibra
que la fibra aumenta la distancia, la atenuación afecta la señal y la potencia va cayendo. Entonces se debe colocar amplificadores que recuperen el nivel de la potencia o el nivel de la señal. La fibra vuelve y cae, otra vez se amplifica, vuelve y cae, otra vez se amplifica. Y esto es lo que se conoce como la ganancia de un amplificador EDFA. ¿Qué pasa si la ganancia del amplificador EDFA no es suficiente para llegar a la potencia de transmisión que requiere nuestro receptor? Tenemos que utilizar otra tecnología óptica que se llama amplificadores de efecto Raman. Los amplificadores de efecto Raman no se meten con materiales, no son de fibra. Lo que hacen es utilizar efectos no lineales. Lo que hace el amplificador Raman es lanzar una portadora o una señal de muy alta potencia en una frecuencia 100 nanómetros arriba de donde está la información. Analizando un poco la relación entre longitud de onda, frecuencia y energía, una señal a mayor frecuencia es más energética y a mayor longitud de onda tiene menor frecuencia, son inversamente proporcionales. Entonces, una señal 100 nanómetros por arriba de nuestra señal de información es una señal de menor frecuencia, o sea, no, esto es 100 nanómetros por abajo, eso está errado, ya lo corrijo. 100 nanómetros por abajo tiene una señal de mayor frecuencia, o sea, una señal más energética. Por lo tanto, la energía se transmite de una portadora a otra. De la portadora que estamos lanzando con el amplificador Raman, hay una transferencia de energía hacia nuestra señal de información. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace el Raman? El amplificador Raman se lanza un bombeo hacia la fibra y afecta aproximadamente los últimos 30 kilómetros del sistema, compensando las pérdidas de inserción. Entonces, lanzamos la señal. La fibra va atenuando, el Raman va recuperando. La fibra va atenuando, el Raman va recuperando. Y por eso es que la amplificación Raman se conoce como una amplificación distribuida, porque actúa en los últimos kilómetros de la fibra o en los primeros. Si se coloca el Raman en transmisión, actúa en los primeros, y si se coloca el Raman en recepción, actúa en los últimos más o menos 30-40 kilómetros de la fibra. Entonces, este tipo de amplificadores nos permite tener distancias mucho mayores. Sin embargo, tenemos aquí un reto. El primero es que este amplificador es un amplificador de una potencia de transmisión muy alta. Por lo tanto, tenemos que cuidar en nuestros ODFs, utilizar acopladores, utilizar pigtails de baja reflectividad para que toda la señal de bombeo sea transmitida hacia la fibra óptica. Y en la operación se debe tratar, lo que no se debe hacer es desconectar este tipo de amplificador sin que antes sea apagado desde el sistema de gestión, porque lo que puede pasar es que se quema el dispositivo o el funcionario también puede sufrir quemaduras al momento de sacar ese patch cord de alta potencia. Sin embargo, este tipo de amplificación es lo que nos permite tener sistemas de mayor capacidad y de mayor distancia. ¿Cómo actúa el amplificador Raman en nuestro esquema de ganancia? La atenuación va cayendo y si tenemos un Raman en recepción, los últimos kilómetros de la fibra atenúa, el Raman recupera y así sucesivamente. Y el mismo comportamiento en transmisión. La última arquitectura de amplificación que yo quiero presentar es la arquitectura de bombeo remoto, amplificador óptico de bombeo remoto, conocido como ROPA. Existen dos tipos de amplificadores ROPA. Los que utilizan un hilo de fibra independiente para el bombeo y los que utilizan el mismo hilo de fibra. Básicamente, ¿qué hace un amplificador ROPA? Tenemos nuestra señal de información. En el nodo activo, en la subestación, colocamos un láser de bombeo de muy alta potencia que está en otra longitud de onda que es 1480 nanómetros y lo llevamos por un hilo de fibra independiente aproximadamente 50-70 kilómetros y colocamos a 50 kilómetros de la subestación en una mufa, en una caja de empalme, colocamos un elemento pasivo que básicamente tiene un rollo de fibra dopada con herbio. La señal que viene por aquí entra a la fibra dopada con herbio y es excitada con este bombeo. Esta señal de bombeo
permite que esta señal sea amplificada en el puerto de salida. Luego venimos a el resto de fibra. Y si tenemos ropa en recepción, es el mismo comportamiento. Y estas ropas se pueden implementar en hilos de fibra independientes o en el mismo hilo de fibra. Parte cuenta con RPUs o con ropas con amplificadores de bombeo remoto que no necesitan un hilo de fibra independiente desde nuestra subestación hasta la ubicación donde se va a implementar el elemento pasivo en la caja de empalme. ¿Okay? Entonces, con el ropa, lo que se hace es, en nuestra subestación, la señal es amplificada y se envía una señal de bombeo. Y 70, 80 kilómetros de la subestación se coloca un elemento pasivo que también sirve como amplificador. ¿Okay? Pero el bombeo de este amplificador se trae desde la subestación por medio de una señal en otra frecuencia. ¿Okay? Entonces, ese es el comportamiento de un amplificador de bombeo remoto. Para cerrar el tema de amplificación, ¿cuál es el alcance que podemos lograr con un sistema de transmisión PADTEC? Los amplificadores EDFA, cuando se utilizan en transmisión, se conocen como booster. Cuando se utilizan en recepción, se conocen como preamplificadores. Los amplificadores Raman, que ya los mencioné, y los amplificadores ROPA. Entonces, si una señal utilizamos solamente el transponder WDM, que es el que sintoniza la señal en la longitud de onda específica, y utilizamos solamente un EDFA en transmisión, podemos lograr alrededor de 51 dB. ¿Cómo podemos pasar de este alcance en dB a un alcance en kilómetros, que sería lo que realmente nos va a servir para un dimensionamiento? Aquí necesitamos definir, para encontrar esta relación, primero, cuál va a ser el factor de atenuación de nuestra fibra. Una fibra nueva puede tener 0.19 decibeles por cada kilómetro de pérdida. Una fibra un poquito vieja puede tener 0.22, 0.23. También necesitamos saber cuál es el margen de operación del sistema. Adicional, necesitamos estimar cuántos cortes va a tener, cuánta pérdida de inserción va a tener cada empalme. Y adicional, necesitamos saber cuál va a ser la pérdida por conectores. Entonces, con parámetros estándar, normalmente 3 dB de margen de seguridad, logramos tener alrededor de 228 kilómetros solo con esta configuración. Podemos subir a 62 dB utilizando un amplificador EDFA en recepción, a 66 dB si utilizamos una amplificación Raman, a 69 si utilizamos un Raman de más orden. Si utilizamos ropa solamente en recepción, podemos llegar hasta 75 dB, y si utilizamos ropa en recepción y ropa en transmisión, el máximo que podemos lograr es alrededor de 85 dB. Para hacer este mapeo es muy importante que los parámetros de margen de seguridad, pérdida por conectores, sean parámetros que no estén sobredimensionados, porque si están sobredimensionados lo que nos va a dar es mucho menor alcance en la transmisión. ¿Okay? Cuando utilizamos sistemas WDM, el amplificador, la potencia del amplificador tiene que ser suficiente para muchos sistemas, para muchas portadoras. Entonces el rango se disminuye. Y lo que podemos lograr es conexiones hasta de 60 dB con sistemas WDM. Estas atenuaciones que estoy logrando, que estoy aquí considerando, es cuando se envía solamente una señal al tiempo. Y cuando utilizamos WDM, el rango se disminuye. ¿Okay? Creo que hay algunas preguntas. Antes de entrar a la parte de plataforma, las voy a responder. Ok. Hola. Hola, Man. ¿Sacaste la presentación? O sea, ¿dejaste de compartir la presentación a propósito? No, espera que no sé qué pasó. Ahorita vuelvo a compartir. Ahí está. Listo. Vamos a un poco a las preguntas que veo que hay algunas técnicas. ¿Cuántos dispositivos
se utilizan en cada lado para la comunicación a través de OPGW. Si se quema una unidad WDM, ¿cómo aumenta la disponibilidad? Entonces ya te voy a responder esa pregunta cuando veamos el portafolio. Que efectivamente, si se quiere un sistema totalmente 1+1, vamos a tener que utilizar doble equipo WDM, con doble amplificador, con doble multiplexor óptico y con doble transponder, ¿sí? Sin embargo, el equipo es un equipo Carrier Class que cuenta con sus ventiladores separados, doble fuente de alimentación que ya tiene un nivel de disponibilidad. Pero si se requiere altísima disponibilidad, sí se tiene que considerar doble equipo en cada lado del sistema, ¿ok? La siguiente pregunta sería, en relación con los efectos no lineales, ¿cuál es el orden de magnitud en cuanto a densidad de potencia para que la diferencia entre el nivel en que la potencia es el verde del sistema lo torne inoperable, desde el punto de vista de las comunicaciones? Normalmente se tiene la regla de ingeniería. Hola, Meio de call. perdón, Fala. Que dime. Ahora sí, listo. Ahí está, ahí está. Las reglas de ingeniería que utilizamos para responder esta pregunta. Cuando las señales son de 2.5 gigas o menos, la potencia de salida no la pasamos de 15 dBm. En algunas ocasiones de 18 dBm dependiendo del amplificador y dependiendo la tasa. Pero más de eso no es posible aumentar la potencia. Cuando las señales son de 10 gigabits por segundo, los efectos no lineales son más notorios a medida que se aumenta la potencia. En este caso no podemos pasar de más de 12 dBm de potencia de salida. Arriba de esto, los efectos no lineales empiezan a aparecer. Otro beneficio de la plataforma PATTEC es que cuenta con una tecnología llamada OTN, que utiliza códigos de corrección de error fuera de banda y que permite mitigar los errores introducidos por los efectos no lineales o por la dispersión cromática, pero los va a mitigar hasta cierto punto, no es un medio ideal de transmisión, ¿sí? Entonces, la densidad de potencia, para responder la pregunta específica, no más de 15 o máximo 18 dBm de potencia de salida para señales de más de 2.5 gigas y no más de 10 dBm de potencia de salida cuando la tasa es de 10 gigabits por segundo. ¿Ok? Esto para una fibra G652. Para una fibra G655 se debe ser todavía más conservador, porque la fibra G655 tiene un área efectiva mucho más pequeña, por lo tanto la potencia se concentra en un área efectiva mucho menor, entonces la potencia pico aumenta. Entonces, para G652 son los parámetros que te informé. Para G655 tienen que ser mucho más bajos. Listo. Creo que esas son las dos preguntas técnicas que hay hasta ahora. Si gustan, entonces, continuamos con la parte de portafolio. Ok. La plataforma LightPad 6400 de PATTEC es una plataforma modular. Contamos con 3 tipos de chasis. Un chasis de 2 unidades de rack, un chasis de 4 y un chasis de 14. Sin embargo, para los sistemas de utilities, normalmente utilizamos un chasis pequeño. Transpondedores de 10 gigas, transpondedores de 100 y 200 gigabits por segundo, amplificación EDFA, amplificación Raman. Tenemos multiplexores ópticos de diferentes, de varios canales, desde 4 hasta 96. Este es el elemento que suma las señales en un puerto común. Transponders que permiten transmisión tanto de 2.5 gigas como de 10 gigabits por segundo para tasas de entrada del orden de STM1, STM4. Por lo tanto, este producto es el producto principal de nuestra solución de utilities. Llaves ópticas para hacer conmutación entre diferentes hilos de fibra en el momento de tener un corte en la línea. Y nuestro nuevo amplificador de bombeo remoto, nuestra nueva RPU. Este RPU es una tarjeta que entra perfectamente en uno de los slots del chasis y permite tener el bombeo sobre la misma fibra óptica de la transmisión. Por lo tanto, en el nodo activo, en la subestación, se coloca esta tarjeta en el chasis y en la mufa, en la caja de empalme, se coloca básicamente en una de las bandejas un rollo de fibra de alrededor de 25 metros de fibra dopada con nerbio con algunos acopladores. Se ve de esta forma, se puede instalar en la torre o se puede instalar sobre el cable y permite amplificar, permite
junto con la RPU, sumar y convertirse en un amplificador de bombeo remoto. Ya para finalizar, ¿cuáles son las ventajas de la tecnología WDM? La misma infraestructura puede servir para diferentes mercados. Se aumenta la disponibilidad de hilos de fibra, lo que nos va a permitir atender otros segmentos. Tenemos alta disponibilidad, estabilidad y confiabilidad. Y esto también se da pues, por el tipo de red que es, el tipo normalmente OPGW para utilities. Tenemos desempeño optimizado, tenemos muy baja latencia, que esto es importante para los sistemas de comunicación entre subestaciones, y ancho de banda dedicado. Las soluciones de alta disponibilidad, soportamos diferentes tasas, diferentes protocolos de transporte, soportamos SDH, soportamos Ethernet, por lo tanto podemos unificar tanto el mundo TDM como el mundo de datos en el mismo equipo. Y adicional tenemos opción de monitorear en todo momento el estado de la potencia en la fibra óptica y, por ejemplo, en el caso de atenuaciones podemos hacer mantenimientos preventivos para evitar que el sistema salga, el sistema se nos caiga, ¿ok? Entonces estas son las principales ventajas de la tecnología WDM. Ya para cerrar algunos casos de éxito, tenemos sistemas STM1 en Chile, donde utilizamos solo EDFAN transmisión del orden de 218 kilómetros para transporte de señales STM1. En Colombia tenemos algunos proyectos entre Medellín, Virginia y Alferez, transportando STM4 en configuración 1+1. En Argentina tenemos múltiples sistemas de una distancia mayor, del orden de 260 kilómetros, del orden de 305 kilómetros, implementando ya Raman en transmisión también, perdón, Raman en recepción y amplificación EDFA en transmisión y recepción. Y en Brasil, debido a la extensión del país, contamos con nuestros principales casos de éxito a nivel de distancia. Para un proyecto de HDS de Belo Monte, tenemos enlaces de más de 300 kilómetros utilizando amplificadores de bombeo remoto. Y nuestro principal caso de éxito a nivel de distancia es el proyecto para IE Madeira, donde logramos tener enlaces de hasta 357 kilómetros utilizando amplificadores de bombeo remoto. Las tasas de transmisión siempre son tasas bajas, alrededor de STM1, STM4. Acerca de Pactec. Pactec, proveedor brasilero, casa matriz ubicada en Campinas, algunas oficinas en las ciudades principales de Brasil. Sucursal en Argentina, responsable por la operación y por las ventas de Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile. Sucursal en Colombia, responsable por toda la operación de Perú hasta México. Sucursal en Estados Unidos. Nuestros principales clientes, operadores de telecom, carriers de carriers y proveedores regionales. En el segmento de utilities, normalmente trabajamos con integradores como GE o como ABB y Siemens. Sin embargo, también implementamos proyectos para empresas brasileñas como Petrobras. Y para finalizar, la geopolítica del mercado de WDM. En transmisión WDM tenemos operadores chinos y asiáticos, japoneses, europeos, americanos, y el único operador en Latinoamérica es Pactec. Por lo tanto, la propuesta de valor de Pactec es ser el proveedor local de sistemas de WDM. Muchas gracias por su tiempo, por su participación. Tengo una pregunta. ¿Sí? Vamos lá. Uma pergunta de audiência. Como vou falar portunhol aqui, terrível. Tranquilo, Dimitri. Como os sistemas de monitoramento são integrados para controlar a segurança da transmissão? Disculpa, Dimitri. Disculpa, te perdí un poco. Dice respecto a integración de equipos de monitoreo. Ok. SNMP será lo que está, Hernán. No, de monitoreo. ¿Qué tipo de monitoreo podemos tener? Podemos monitorear tanto la potencia y la calidad de la señal que está saliendo y entrando de nuestro sistema por medio de una placa llamada OCM. Es básicamente tener un analizador de espectro óptico local en nuestro nodo. De esta forma podemos monitorear en todo momento la calidad de nuestra señal. Adicional, contamos con un OTDR, una solución OTDR que diseñamos en conjunto con Viavi, la cual nos permite monitorear en tiempo real
todo nuestro enlace de fibra. Tiene un rango dinámico aproximadamente de 39 dB. Para un mayor alcance, pues se pueden colocar OTRs en ambas puntas del enlace y con esto podemos realizar mantenimientos preventivos y monitoreo de cualquier evento que se presente sobre la red, sea una reflexión, sea una atenuación o sea un corte de fibra óptica. Y con esto disminuimos los tiempos de reparación. Normalmente, cuando se presenta un corte de fibra óptica, se debe desplazar personal hacia los nodos, colocar un OTR, que es un equipo externo, para medir a cuál distancia óptica está el corte. Con este tipo de sistemas OTR integrados que contamos en nuestra solución, la persona que tiene gestión de la red puede ver inmediatamente se presenta el corte, a cuál distancia óptica está y ya preparar su actividad, su ventana de mantenimiento, enviar su equipo de fibra para reparar la falla y disminuir obviamente el tiempo de reparación entre fallas. Permítame una Gracias. interrupción, Hernán. Vamos a decir que los cortes en las redes OPGW son bastante poco frecuentes, pero sí hay cajas de empalme que están en las redes que pueden traer problemas en los equipamientos. Entonces, por más que no haya cortes, un sistema de monitoreo de TDR permitiría la integridad de toda la fibra de punta a punta, lo cual no es menor. Ok, una otra pregunta. ¿Qué implicaciones tenemos al momento de aumentar la tasa de transmisión? Ok, al aumentar la tasa de transmisión, Dimitri, lo que vamos a tener es mayor dispersión cromática en la red y mayores efectos no lineales. ¿Qué hacemos para esto? Compensar dispersión y disminuir la tasa. ¿Qué pasa si disminuir la potencia de salida? Si se disminuye la potencia de salida, lo que tenemos o lo que probablemente vamos a tener que hacer es agregar amplificadores adicionales, amplificación Raman, amplificación ROPA adicional al sistema para que pueda seguir operando. Entonces, sí es posible aumentar la distancia. Sin embargo, tenemos que hacer un redimensionamiento del sistema para ver si los amplificadores existentes soportan ese aumento de capacidad en la red. Ok, voy a pedir para todos abrir el vídeo para las respuestas. Tengo una pregunta más. ¿Qué tipo de acción tiene las condiciones ambientales sobre los cabos ópticos y también sobre los amplificadores y todo esto? ¿Hay influencia? Sí, es muy buena pregunta. Si hay influencia en el cable, a medida que se aumenta la temperatura, se pueden presentar efectos de PMD, de dispersión por modo de polarización. Sin embargo, los otros efectos, que son dispersión cromática, atenuación y efectos no lineales, son más notorios. No es tan probable encontrar un problema de PMD. Esto es a nivel de la fibra. Con respecto a los equipos, tanto los amplificadores ópticos como los transponders utilizan láseres y estos láseres son sensitivos a temperatura, ¿sí? Principalmente los transponders. Entonces, los equipos deben estar en condiciones ambientales no muy estrictas. La plataforma de WM puede soportar hasta 45 grados centígrados, 50 aproximadamente. Sin embargo, no son equipos de temperatura extendida. O sea, pueden haber casos donde sí se va a requerir un sistema de refrigeración para mantener los equipos en este nivel de operación. Ok, gracias. Esto es. Muchas gracias por la muy buena presentación y si tú quieres hablar algo más, está abierto para usted y para Pablo. Por mi parte, les agradezco mucho por el tiempo. En la presentación están mis datos de contacto, igual que los de Pablo. Estamos atentos a cualquier proyecto que los podamos ayudar o cualquier duda o inquietud, o si quieren reforzar o saber un poco más sobre transmisión. Pablo, ¿quieres aportar algo más? Sí, sí, me parece interesante mencionar que lo que estamos viviendo nosotros desde este lado es ver cada vez más compañías de utilities que cuando pensaban sus redes solamente pensaban en sus sistemas de SCADA, telecontrol o lo que sea,
que con el tiempo, como dijo Hernán en la presentación, la gente de Haití le pide poder colocar una cámara de seguridad, poner otro dispositivo o enlazar un centro de datos que esté en la otra punta de la empresa. Pero también está apareciendo que las redes, o sea, las líneas de los utilities son lo más parecido a un cable submarino en cuanto a la confiabilidad. O sea, son las redes que menos eventos sufren luego de los cables submarinos, ¿sí? No tienen los problemas de las redes enterradas, que una pala mecánica excava un pozo y rompe la fibra. Entonces, cada vez más las utilities tienen posibilidades de terminar vendiendo capacidades, aunque no sea su core de negocio, ¿sí? Entonces, una plataforma como la de Pattech, que es absolutamente flexible, que todo lo que se está invirtiendo puede migrar hacia otra solución, es una oportunidad de negocios en términos de que lo que hoy nace para su propio autoabastecimiento, mañana puede ser un generador de profit para la compañía, ¿sí? Entonces me parece que es interesante cuando piensan las soluciones, mirarlo con una cierta libertad intelectual de pensar qué pasa si esa red no solo transmite los 2.5 gigas o el STM1, que antes era suficiente, ¿sí? Entonces, preguntar y para darnos la oportunidad de contarles con qué facilidad podrían convertir un sistema monocanal en un sistema multicanal que acarree señales propias o de terceros. Era eso, me parece que las compañías tienen una oportunidad de negocio nuevo y estamos ahí para acompañarlas y ayudarlas en diseñar ese negocio. Gracias. Nosotros vamos a distribuir la presentación para los participantes. Yo quería solamente decir que este ejemplo que Pablo dio sobre los negocios posibles, nosotros tenemos acá en Brasil con IE Madeira, que Hernán acabou de informar como um caso de instalação, fizeram um negócio de uso de fibras ópticas com uma empresa de telecomunicações. Então, é verdade, penso que é uma gran presentación. Gracias a usted, gracias a todos que participaron. Nosotros vamos a mandar todas las informaciones de este webinar. Gracias y Muchas gracias. listo. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos los participantes por el tiempo. Ok. Muy bien.